Si vos hoy vas a la escuela de la que egresaste, ¿encontrás cambios? Y por ahí son muy pocos. Ni siquiera los currículum cambiaron demasiado. Viendo la transformación que tiene un adolescente hoy con respecto a nosotros hace 30 años atrás, y algo tiene que cambiar en la educación, algo tiene que cambiar de la escuela para que sea útil, entre comillas, para ellos. Los chicos hoy tienen una carga de imágenes, de información permanente y de cosas mucho más interesantes de lo que podemos darle en la escuela a través de un pizarrón y de tizas. Necesitas a un docente que salga de su zona de confort y que deje la carpeta armada que tiene hace 10 años con la que está dando clases y a la que le cambia muy poquito cada año para animarse a enseñar distinto, a transformar eso que tiene que enseñar pensando en lo que el estudiante en ese momento está necesitando aprender. Hoy el rol del docente no tiene que ser el de transmitir solo información. El docente tiene que dar herramientas, el docente tiene que dar habilidades, tiene que enseñar capacidades a los estudiantes. Yo escucho muchos docentes quejándose de los estudiantes, pero son los estudiantes que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que ese estudiante con esas características, con esas problemáticas y también con esas habilidades y fortalezas aprenda? O sea, la escuela hoy tiene un rol mucho más allá de enseñar un contenido, ¿sí? Que también es preparar para la vida. May, ¿cómo te va? Encantado de tenerte aquí. Bueno, buenos días. La verdad que para mí es un placer compartir una charla con vos esta mañana. Eh, bueno, ustedes ya habrán escuchado el inicio de esta charla y sabrán, Mariela, vamos a decir May, para los que la conocemos desde hace mucho tiempo, ella es arquitecta, pero recién casi me caigo de espaldas, desde hace casi 27 años que estás en la docencia también. Eh, y desde ese lugar me gustaría preguntarte, que ya tenés una experiencia y un camino hecho, ¿por qué crees que los estudiantes en general no se sienten representados por la escuela en este momento? Y a lo mejor tendríamos que repreguntarnos, ¿no? Si lo que la escuela les da es lo que ellos esperan, si los prepara para la vida, si eso que aprenden en la escuela cuando salen les sirve, les es útil. Creo que la escuela tiene que repensarse de acuerdo a estos estudiantes. Si vos hoy vas a la escuela de la que egresaste, ¿encontrás cambios? Y por ahí son muy pocos. Ni siquiera los currículum cambiaron demasiado. Entonces, viendo la transformación que tiene un adolescente hoy con respecto a nosotros hace 30 años atrás, y algo tiene que cambiar en la educación, algo tiene que cambiar de la escuela para que sea útil, entre comillas, para ellos. ¿Vos crees que yo te había escuchado en una de las charlas que habías dado vos, donde decías que por ahí el sistema educativo en muchos casos está como expulsa a algunos alumnos? Y vos, porque ¿vos creés que se puede cambiar? Sí, por supuesto. Obviamente, nosotros, digamos, es como que vos tenés que pensar en qué método vas a usar para esos chicos para que sientan que vale la pena ir a la escuela, que lo que pasa en la escuela no lo encuentran en ningún otro lado, que les da las herramientas o las habilidades para poder desenvolverse después en su vida diaria. Entonces, si nosotros seguimos repitiendo un modelo de hace 200 años, vos pensás que nosotros mirábamos televisión 1 hora por día, no teníamos celulares, no usábamos redes. Los chicos hoy tienen una carga de imágenes y de información permanente y de cosas mucho más interesantes de lo que podemos darle en la escuela a través de un pizarrón y de tizas, en un ambiente de quietud, de silencio, como es el aula. Entonces, es pensar cómo podemos transformar nuestras prácticas para que esos estudiantes de hoy, que tienen ese ritmo mucho más ágil que el que teníamos nosotros, mucho más intenso también, con mucha más información, puedan sentir que lo que aprenden en la escuela les sirve. Vos cuando arrancaste dando clases, ¿en algún momento notaste que
o sea, algún tipo de frustración o algún choque entre tu idea de lo que debería ser la educación y cómo estaba hecho el modelo, o sea, cómo había no cambiado el modelo? ¿Qué hiciste en ese momento? Mira, cuando a mí me invitan en realidad a dar clases de educación tecnológica en una escuela de barrio. Yo venía de estudiar en una escuela privada, de estudiar en la Facultad de Arquitectura. Mi mamá docente, siempre la había visto planificando y organizando sus materias. Yo aparte soy profesora de música, entonces algo de planificación sabía. Y armé una planificación para todo el año. Yo ya sabía todo lo que iba a dar, qué iba a hacer, los momentos, las actividades, inclusive las había probado para ver que no fallara, que todo estuviera en orden. Y cuando entré a ese salón me encontré con chicos que no tenían el más mínimo interés en lo que yo tenía para enseñarles. Me costaba tenerlos en el aula, tenían dificultades para leer, no sabían hacer cálculos simples, no sabían usar la regla. Entonces, todo lo que yo tenía preparado no lo podía dar. Y ahí fue un quiebre, porque digo, ¿qué hago? ¿Dejo la docencia porque no lo puedo hacer? Claro. ¿O cambio yo? Y cambio esto que tengo yo para darles y lo adapto a algo que sí a ellos les interese. Y ahí uno de los primeros proyectos que hicimos, porque yo trabajo con el aprendizaje basado en proyectos, fue hacer una huerta orgánica. Pero no en la escuela, porque fue siempre un proyecto de huerta orgánica. Es re común hacer huerta. No. Entonces los llevé al hogar de ancianos que estaba frente a la escuela. Entonces ellos los obligaba a salirse de ese entorno en el que ellos estaban acostumbrados a entrar y ya sabían lo que podían hacer y lo que no, y que costaba tenerlos en orden, a entrar a ese hogar y pedir permiso y saludar y escuchar ese silencio y bajar un cambio. Y bueno, empezamos a trabajar en el patio del hogar haciendo la huerta. Al tiempito los abuelos se empezaron a acercar. Bueno, los padres también se acercaron. Hicimos un programa de radio en el que tuvieron que leer bien porque se notaba. Ellos contaban chistes en la radio, pero tenían que leer bien porque si no se notaba que iban lento. Entonces, bueno, eso mejoró mucho la lectura de esos chicos. Después hicimos, bueno, mediciones, porque medían la huerta, sacaban proporciones, regla de 3 simple. Bueno, logramos que yo lo hice obviamente en equipo con las docentes de grado y la directora Nidia, que me apoyó muchísimo para transformar la manera en la que venían aprendiendo en la escuela y sacar a los chicos de la escuela para aprender. Y la verdad que fue maravilloso. Después, bueno, comimos, llevaban a la casa lo que salía de huerta, del INTA vinieron a verlos, súper interesados con lo que habíamos logrado. La verdad que fue un proyecto hermoso, pero fuimos más allá de una huerta orgánica. Fue la excusa para motivarlos a aprender. Yo tengo la sensación, la certeza de que hoy tenemos en general todos la atención mucho más corta y porque hay una batería de estímulos con el celu, con cualquier cosa donde te metas, como para bombardearnos continuamente con dopamina, con imágenes, con información y demás. Obviamente que eso cuando lo empezás a mamar desde chiquitito, vos formás parte de una generación que está acostumbrado a un estímulo muy distinto, que a una dinámica muy distinta de la que tenía que ver con la escuela tradicional. ¿Cómo se hace para captar la atención? ¿Vos creés que, digamos, en este sistema que vos estás proponiendo, sistema o por lo menos esta forma de incentivar, está la clave como para que vencer ese déficit de atención que podés encontrarte con un alumno promedio? Mira, yo creo que una de las grandes transformaciones de las que tiene que hacer la escuela es dejar de dar respuestas y hacer preguntas, preguntar más. En esas preguntas nosotros desafiamos a los chicos a investigar, a buscar, a crear. Y en esa búsqueda, esas redes, todo lo que ellos manejan de internet, de trabajar con Google, entra. Digamos, nosotros nos amigamos con la tecnología en esta manera de trabajar. Entonces, los invitamos a aprender a investigar, aprender a buscar la información que es válida y no cualquier información. O sea, no es que los eliminamos la tecnología para darle otro método. No, nos amigamos y aprovechamos esa tecnología.
pero desafiándolos en preguntas que no las puede responder la IA, sino que las tienen que encontrar ellos, buscar, indagar y hasta crear cosas nuevas, como cuando hicimos el proyecto de los adoquines ecológicos, que terminamos creando un producto que no existe en el mercado, pero fue indagando, buscando, y con la tecnología de nuestro lado. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos? Porque ¿cómo nació? Nació como parte de este plan de enseñanza experimento. ¿Y cómo te resultó a nivel, más allá de qué se trata específicamente, contar un poquito, como para que la gente sepa, pero digamos, cómo resultó como experiencia, en definitiva, por el aprendizaje de ellos, básicamente, más allá de los logros que sé que los has tenido con esto, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que les planteé a ellos fue que en la escuela se nos inundaban determinadas áreas de la escuela y encontrar la manera de resolverlo. Entonces, fue analizar un poco las experiencias que ya había previamente en la escuela, que estaban dando resultados, pero hasta por ahí. Bueno, ellos plantearon la idea de hacer adoquines porque veían que en la ciudad también se hacían, pero me dijeron, ¿y si les ponemos el material de descarte que tenemos en la escuela en la mezcla y como que matamos 2 pájaros de un tiro? Bueno, eso llevó a una investigación interesante, a un trabajo de prueba y error permanente. Y ahí es donde está la clave del método. Nosotros como docentes no tenemos que adelantarnos y darles las soluciones. Tenemos que dejar que ellos experimenten, se equivoquen y vuelvan a evaluar ese error para avanzar. Entonces hay que respetar los tiempos de los chicos, dejarlos que ellos jueguen, entre comillas, con lo que están, con ese aprendizaje, y ahí es donde se transforma la manera de aprender. Y ya no se olvidan que están dando una materia y se olvidan que tienen que aprobar una materia porque están tan compenetrados en resolver ese problema y en probar distintas alternativas que la verdad que es un placer. Y de hecho se motivan tanto que leen cosas que en nuestro caso leyeron las normativas del INTI. Es decir, no es una lectura divertida. Y sin embargo, como necesitaban saber cuáles eran los requerimientos para que el adoquín pueda ser vendido en el mercado, porque lo trabajamos con la profe de matemática, que analizó los costos más el costo de un operario. Bueno, también fue un trabajo en equipo, que es donde son ricos los proyectos, porque cada docente aporta desde su área a eso que estamos haciendo juntos. Y ahí el conocimiento empieza y el contenido empieza a tener valor y pasa de ser información a ser conocimiento. Si uno lo comparara con la posibilidad de decir, bueno, estudien cómo se hace un adoquín y dónde se puede emplear, obviamente que la experiencia es muchísimo más rica porque no solamente aprendieron esa pregunta, sino todo lo demás y aprendieron inclusive a razonar en cosas que seguramente van a aplicar en su vida. Sí, vos sabés que uno de los chicos en una oportunidad, Nacho, trajo plástico molido, plástico como si fuera leche en polvo, para que vos te des una idea del material, a la escuela. Y me dice, mira, profe, mi papá lo tira esto, ¿te parece que lo podemos usar? Y digo, vamos a probar. Y reemplazamos la arena por el plástico molido. Cuando el adoquín se secó y lo pusimos con nosotros, nos dimos cuenta que el adoquín no absorbía el agua. Y empezaron a ver las propiedades de los materiales ahí, que también lo podríamos haber dado de manera teórica, con un estudio memorístico. Entonces ellos vieron cómo el plástico le daba características de impermeabilidad al adoquín, pero también dureza, porque hacía una carpeta con mucha rigidez, que no se partía, era elástica. O sea, la verdad que fue experimentar, para mí también. Hubo muchas cosas que las aprendí con ellos. Y ahí ese es un punto en el que el docente tiene que salirse de la zona de confort y animarse a caminar por estos caminos que nadie recorrió, ¿no? Y si hay algo que yo no sé, bueno, sumo al de física, sumo al de química y que venga con su expertise, con lo que él sabe, a ayudarnos. Porque es lo que hacemos en la vida después. Cuando yo algo no lo sé, busco al que sabe, me asocio y trabajo en equipo. Eso también es enseñanza. Entonces, si ellos lo practican en la escuela, también lo van a practicar cuando salen. Yo acuerdo totalmente con todo lo que decís, pero sé también,
por experiencia propia también y porque veo en otros casos, que muchas veces esta forma, vamos a decir, más alternativa de encarar la formación y demás, choca con una parte burocrática. Y la parte burocrática muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, una de las cosas, tratar de conciliar una currícula, un programa estipulado ya para esa materia que necesita de cumplir ciertas temáticas. Y por otro lado, hay la parte humana de todo esto acá. Como vos dijiste, esto muchas veces necesita de una participación muy activa desde la parte de quienes están en la parte organizativa, de la directiva, de un medio, de una institución educativa y demás, que muchas veces es complicado porque no todo el mundo comparte esta visión de la educación. Y necesariamente tenés que contar con ese apoyo o empezar a mover muchas estructuras que son complejas porque no por nada han pasado tantas décadas y décadas y prácticamente no han cambiado. O sea, volviendo al tema, digamos, ¿se puede equilibrar un programa de estudios con esta forma de meter, por ejemplo, proyectos desafiantes en el medio y cumplir con ese programa, o hay que hacer una cosa y después hacer la otra? Y yo ahí te pregunto si los chicos cuando egresan todo ese programa lo aprendieron. No, Si vos cuando egresan le preguntás Uh-huh. algo que aprendieron en la secundaria, lo recuerdan y lo aprendieron, yo, digamos, es la primera discusión que tenemos que tener para ver si es válido ese programa. Porque cumplir con un montón de contenidos, pero que los chicos no lo aprendan, no tiene mucho sentido. Sí, pero te pregunto desde este punto de vista, más allá de que vos lo creas y que debe ser así, el tema es, ¿vos podés salirte del molde en ese aspecto? Bueno, de hecho el Ministerio de Educación hoy de la provincia está formando a los docentes para trabajar con aprendizaje basado en proyectos en todas las escuelas de la provincia. O sea, es un método que en el resto del mundo se usa, se utiliza, lo puedes encontrar como aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en desafíos o el aprendizaje solidario. Tiene distintas formas, o STEAM, le dicen en algunos casos, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, Ajá. que es una sigla que es una forma también del aprendizaje a través de proyectos, pero es el método que hoy está dando más resultados y que está logrando aprendizajes significativos en los estudiantes. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer. De hecho, nosotros lo hemos hecho en las escuelas. Necesitas a un docente que salga de su zona de confort y que deje la carpeta armada que tiene hace 10 años, con la que está dando clases y a la que le cambia muy poquito cada año, para animarse a enseñar distinto, a transformar eso que tiene que enseñar pensando en lo que el estudiante en ese momento está necesitando aprender, ¿sí? Y el directivo el directivo está al servicio del docente. El directivo dirige y tiene que obviamente acompañar estos procesos y desde su lugar de liderazgo, pero también siendo el generador de estas oportunidades, porque él tiene que cualquier directivo tiene que garantizar la calidad educativa de las escuelas y que todos los chicos aprendan, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos un método, a mí me pasó con el proyecto de los adoquines que 3 años después que lo habíamos presentado, bueno, nosotros en el medio tuvimos la pandemia, cuando volvimos nos invitaron a una feria en Santo Tomé. Entonces les aviso a los chicos que ya estaban en sexto, a punto de egresar, vamos a contarlo de nuevo. Íbamos en el auto y me decían, ¿nos acordaremos de todo? Digo, tranquilo, yo estoy y les ayudo. Cuando se pararon ahí, estaba el gobernador en ese momento que había ido a escucharlos, y les empezaron a contar, no se habían olvidado, pero ni de ningún número, ni de ninguno de los cálculos que habíamos hecho. Digamos, tenían el proyecto fresco como si hubiera sido ayer. Y en pandemia, uno de mis estudiantes me escribió, May, dice, lo que yo aprendo para una prueba me lo olvido en el patio. En cambio, lo que aprendí con el proyecto me lo llevo para la vida.
Y creo que eso para mí es la evaluación mejor que puedo tener. Hace poquito tuve un encuentro, hicimos un vivo con el ministerio e invité a 2 estudiantes de una escuela privada que habíamos hecho un proyecto de teatro a contarlo desde el perfil del estudiante. Ellos ya están en la universidad y después me han escrito cosas tan lindas de lo que significó para ellos el proyecto y lo que se dieron cuenta con el tiempo que habían aprendido con este método, que era mucho más que un contenido. Que por ahí es aprender a aprender y que eso te sirve para toda la vida. Yo no tengo dudas de que es la forma de educar, la forma de preparar y demás, ¿no? Porque creo entenderlo de esta manera. Yo particularmente me parece que la forma en que estamos educando a los chicos, estamos no porque yo no estoy participando o estoy haciéndolo, pero de otra forma, quizás más informal, digamos, ¿no? Pero la forma en que tradicionalmente la escuela forma o educa, no sé si prepara para la vida. Y esto creo que no solamente la escuela, porque a la universidad también le pasa lo mismo. Los cambios son tan grandes a nivel ya vamos a llegar a la inteligencia artificial, pero a nivel social y demás, a la demanda de servicios y demás, que creo que no están respondidas en una estructura que no corre paralelamente a esos cambios. ¿Vos creés que la forma en que se está educando prepara para la vida o la forma tradicional? Mira, uno en la vida vive resolviendo problemas o desafíos que se te plantean. Tener la forma y tener el método para saber cómo resolverlo sería lo ideal. Hoy la escuela, si sigue repitiendo un modelo de hace 200 años, va a hacer que cada vez más estudiantes abandonen, no se sientan identificados, vayan a la escuela y pidan retirarse antes porque el tiempo que pasan en la escuela es aburrido, no se sientan acorde. Yo creo que nosotros tenemos que, obviamente, transformar la manera que enseñamos, lo que no quita que sigamos enseñando lo que tenemos que enseñar. Porque no es vaciar de contenidos la escuela, y eso hay que dejarlo claro. Lo que sí pasa es que hoy, si vos querés aprender algo, buscás en Google, buscás en YouTube y tenés una persona que te lo explica. Hoy el rol del docente no tiene que ser el de transmitir solo información. El docente tiene que dar herramientas, el docente tiene que dar habilidades, tiene que enseñar capacidades a los estudiantes para reponerse ante un fracaso, para exponer usando lenguaje técnico o lenguaje específico, para saber hacer un resumen, para exponer algo pensando el público que tengo enfrente, claro. ¿Sí? Pero eso se hace más desde la experiencia que desde el estudio memorístico. Uh-huh. Que no digo que no tenga que estar, porque muchas veces hay cosas que tenemos que estudiar de memoria. Y de hecho, a lo mejor los chicos cuando tienen que hacer una presentación, tienen que estudiar algo de memoria. Uh-huh. Pero que no sea un estudio que no tenga sentido. Claro. Que ellos estudien, repitan y ni siquiera entiendan lo que están diciendo. Yo creo que ver la aplicación práctica de lo que vos debiste memorizar, creo que es la mejor forma, como te decía ese alumno, de que las cosas entren por todos lados. Entonces hay una memoria muy formada dentro, una comprensión más que la memoria que hace que lo demás se aprenda solo. Mira, este año hicimos con la base del proyecto de los adoquines hicimos ladrillos ecológicos. Sí. Y le pusimos porque queríamos que no pase la humedad por las paredes. Entonces empezamos a probar. Y en lugar de arena le pusimos el plástico. Cuando los mojamos para levantar pared, nos dimos cuenta que flotaban nuestros ladrillos. Entonces ellos ahí vieron y entendieron lo que es densidad, lo que es peso, lo que es volumen. Y de hecho fuimos a otro colegio a dar una clase a chicos más chiquitos de ellos de la diferencia entre peso, volumen, densidad y cómo los materiales modifican las características de un producto. Entonces, no es tan complicado. Inclusive para los docentes es más entretenido dar clases así que seguir un patrón año tras año de enseñar siempre lo mismo y repetir. A propósito de eso que estás contando, porque miremoslo ahora desde el otro punto de vista del docente,
quizá a lo mejor el que recién se inicia se va a encontrar con un panorama muy parecido al que vos viste 20 y pico de años atrás. Y a lo mejor va a haber, qué sé yo, desde chicos que no están interesados, no pueden retener la atención desde su forma de contar las cosas, o que están en otra, o que están con el celu en la mano. Y es muy probable que ese mismo docente se sienta medio frustrado y decir, yo me siento mal, no me siento representado aquí. ¿Qué consejo le darías a esa persona que tiene que arrancar con un panorama como el que vos te encontraste? Y primero que conozca bien a sus estudiantes, que el docente de vocación siempre va a encontrar la estrategia para que sus estudiantes aprendan. Si una fórmula no me está funcionando y tengo que cambiarla yo, porque a los chicos no los puedo cambiar, son esos chicos que tengo enfrente. Y eso creo que es uno de los grandes cambios. Por ahí en algunas plenarias yo escucho a muchos docentes quejándose de los estudiantes, pero son los estudiantes que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que ese estudiante con esas características, con esas problemáticas y también con esas habilidades y fortalezas aprenda? Porque son distintos, tienen otro cerebro, fueron formados distintos, con otros estímulos, y los que tenemos que cambiar somos nosotros. Yo tengo que garantizar que esos chicos aprendan. Entonces, empezar a pensar y probar otras estrategias y animarse a salirse de las estructuras. Cuando el chico aprende, ellos están contentos, los padres están contentos, se involucran con la escuela y es muy raro que, a mí no me ha pasado nunca, que un padre vaya a quejarse porque no estábamos trabajando en la carpeta o no estábamos trabajando de la manera convencional. De hecho, nosotros cuando encaramos los proyectos hacemos cuadernos de campo, ¿sí? Son cuadernos donde ellos van poniendo, día por día tenemos 2 encargados que van guardando toda la experiencia diaria. Terminamos con cuadernos así, porque ahí están todas las materias que participan. Entonces, por ahí es más valioso que esa carpeta que después termina en la basura, por lo general. Entonces, yo creo que hay que animarse al cambio, hay que desafiarse a hacer cosas distintas y creer en que los estudiantes pueden aprender. Vos recién mencionaste a los padres. ¿Hay algún rol activo que tenga que tener en este proceso o te ha pasado desde tu experiencia que se quieren involucrar? Porque en general está esa idea que, viste, los padres mandamos a nuestros hijos a la escuela para que los eduquen y es como que en la casa eso nos releva de toda responsabilidad y creo que no es así, ¿no? Pero ¿qué experiencia, de acuerdo a tu experiencia, cómo viste el rol de los padres en cuando los desafías con estos tipos de proyectos a los chicos? Y si es necesario que tomen un rol o pueden verlos meramente como espectadores. Sí, bueno, ni hablar que la primera educación es en la casa, así que descartado que los padres son muy importantes en la educación de los chicos. El problema está cuando no hay padres y no hay familias que eduquen, ¿no? Ahí es el otro desafío que tenemos los docentes. Pero en el caso del aprendizaje basado en proyectos y en estos proyectos en los que trabajé, siempre los padres se involucran. Y se involucran de manera positiva, en cómo podemos ayudar, te falta material, cómo los conseguimos. Cuando hicimos la obra de teatro, en tirarnos ideas, porque había papás que hacían teatro y entonces nos ayudaron con el guión. Cuando hicimos la huerta, un papá hizo una palita para cada chico, en una escuela donde los papás nunca se involucraban y no creían que la escuela fuera valiosa. Empezamos a lograr ese acercamiento con los padres y que apoyaran en cosas puntuales del proyecto, o sea, como que se meten en la escuela a colaborar. Así que desde ese aspecto es súper positivo. Pero por otro lado, lo que te decía, cuando no están esas familias, cuando el chico no tiene ese apoyo familiar, ahí es donde nuestro rol como docentes es mucho más importante que enseñar una materia. Ahí es donde tenemos que enseñarles en virtudes del carácter, que puedan ser resilientes, que sean la responsabilidad, la importancia de cumplir un horario, que después les va a servir el día de mañana cuando estén en un trabajo. O sea, la escuela hoy tiene
un rol mucho más allá de enseñar un contenido, ¿sí? Que también es preparar para la vida. A todo esto, en el camino se metió desde hace muy poco tiempo la inteligencia artificial y creo que está revolucionando y va a seguir revolucionando de una forma que creo que estamos asistiendo a un mega, no sé, cambio de paradigma en un montón de aspectos, y en la educación no puede ser menos también. ¿Cómo la ves, digamos? ¿Como una herramienta o como una amenaza, digamos, como para... a ver, que se entiende esto. Creo que también uno la puede utilizar a partir de todo lo que estás contando vos como una herramienta. Pero lo que hoy estás enseñando, digamos, no corremos el riesgo de que mañana lo resuelva una inteligencia artificial y estemos preparando gente para qué. A ver, si la pregunta es una pregunta fáctica, o yo les doy a hacer una monografía y seguramente lo hacen con la inteligencia artificial en 5 minutos, segundos, no minutos. Los docentes no vamos a estar nunca a la altura de la inteligencia artificial en todo lo que puede dar, si lo vamos a ver desde esa mirada. Pero Ahora, si lo pueden hacer así, entonces, ¿qué rol queda, digamos? y claro, es que ahí es donde sí o sí vamos a tener que salirnos de esa forma de enseñar, porque, digamos, salvo que los encerremos en la escuela, le saquemos los celulares y todo, y lo pongamos 2 horas a hacer una monografía en la escuela. Okay. Para Pero no se trata garantizarnos, de eso porque pero no se trata de en la eso. realidad lo van a... Nosotros tenemos que convivir con esto. Entonces, yo de hecho he usado la inteligencia artificial con una IA que se llama Gemini para hacer las rúbricas para mis estudiantes, que le garantizan que ellos sepan cómo van a ser evaluados. Entonces, que les explica claramente qué es lo que a mí me importa de ese trabajo que tenían que presentar. Pero después ellos tienen que parar en el frente y exponerlo. La IA no lo hace por ellos. A lo mejor podían, inclusive yo les doy un texto y lo resumen y tienen que hacer una presentación, y ahí es más difícil que la IA lo haga por ellos. Nosotros vamos a tener que buscar la vuelta para, digamos, que ellos la puedan usar como herramienta, como fue Google, como es YouTube. Son herramientas con las que ellos cuentan. Entonces es empezar te repito, a pensar qué es lo que le tenemos que enseñar en la escuela. Sí, solo información, sí, o habilidades y capacidades. Que ellos sepan. Yo jugué en una oportunidad con la IA haciéndole preguntas. ¿Viste? Yo tengo mi charla que es una escuela magnética, una escuela que atraiga, a la que los chicos quieran ir, no que vayan por obligación. Y cuando le pregunto a la IA cómo es una escuela magnética, me da una respuesta fantástica. Que respondía a lo que yo pienso. Pero cuando le pregunto cómo se construye una escuela magnética, me dio una respuesta muy teórica, que no se condice con la realidad. Yo tengo que tener directivos con jerarquía, tengo que tener docentes intencionados, que que proyecten de manera intencionada, que trabajen en equipo. De esa manera se construye una escuela magnética. Y la respuesta que me daba la IA no tenía nada que ver con la realidad. Pero al rato le pregunté, ¿y qué ventajas tiene la escuela tradicional? Y fue muy panqueque, se dio vuelta y me dio todas las virtudes de la escuela tradicional. Entonces, la IA tiene información, pero el criterio, la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que para mí es valioso o no, eso lo tenemos los seres humanos, digamos. Y está bueno que los chicos empiecen a aprender a tomar partida por determinadas decisiones, a tener criterios propios, a saber defender una idea en buenos términos. Y también está la parte humana. Yo a un alumno que lo veo triste en la escuela o lo veo caído, me acerco, le pongo la mano en el hombro, le pregunto cómo está. Eso es puramente humano. Y es tan importante en educación, que todos estén bien adentro del aula, que los chicos sean felices, que tengan alguien que los escuche. La IA no lo va a resolver, entonces no hay que tenerle miedo a la IA. Va a ser una herramienta importante que tenemos que usar, pero nadie va a quitarle el lugar al docente
de la parte humana. Ahora, obviamente tenemos que transformar la manera que enseñamos para que la IA no nos reemplace. Creo que vos dijiste una cosa importante también ahí, que una parte, primero no creer todo lo que la IA te dice, sino también aprender a cuestionar las respuestas, porque si no, en cada pregunta que uno hace, parece que la respuesta fuera la verdad absoluta. Y viste como a veces el contexto que uno le da a la IA, y en ese sentido, quizás a lo mejor sea el desafío para los docentes, de empezar a explorar cuáles son las potencialidades que tiene un ChatGPT o un Gemini, digamos, una inteligencia a la cual vos les puedes preguntar cosas y aprender a manejarla para poder utilizarla en favor tuyo y de última que sea tu asistente en la educación. Pero también eso creo que forma parte del proceso de aprendizaje que van a tener que hacer todos aquellos que se dediquen a la docencia también, porque la inteligencia artificial está, cada día va a mejorar, cada día va a ser distinta y te va a asistir en muchos aspectos que hoy uno no conoce, y me parece que va a ser una exigencia absoluta estar actualizado. Sí. Mira, hace poco dimos un curso para docentes Sí. sobre ABP y una de las consignas era hacer una carátula para el proyecto. Entonces le dimos una IA donde hace logos o carátulas, pero fue muy cómico porque cuando uno pone la consigna, y ahí es donde yo digo que es tan importante que los chicos aprendan más a hacer preguntas que a dar respuestas. La consigna era tan importante como la redactaba, porque si no salía cualquier cosa. Nos reímos mucho porque salían láminas que eran imposibles poner o se iba para cualquier lado la IA. Pero bueno, poder redactar bien una pregunta, hacer una buena consigna, es otra de las habilidades que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes. Y la IA es bárbara, pero si vos no le das la consigna adecuada, no te va a dar la respuesta que vos esperás. Entonces, ahí encontramos otra habilidad que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Van a estar escuchando o viendo esto acá también chicos que a lo mejor arrancamos con lo primero que te preguntaba, que no se sienten representados por la escuela, que se sienten un poco frustrados, donde a lo mejor, no sé, tienen más vocación por el abandono que otra cosa. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo te parece que habría que motivarlos como para que recuperen un poco de ese entusiasmo y pensar que la escuela los va a ayudar para la vida? Primero pensar que la escuela somos todos. La escuela somos los docentes, los directivos, los asistentes escolares y los alumnos y las familias. Entonces ellos también pueden pedir aprender distinto. Ellos también tienen que tomar un rol más activo en su forma de aprender. De hecho, yo cuando planteo mis clases, siempre les digo que ellos pueden venir a plantearme, pues yo me puedo equivocar, soy ser humano, no tengo, de hecho me he equivocado por ahí en algunas notas y está bueno que ellos tengan la seguridad de venir a preguntarme por qué, a cuestionarme y poder subsanar ese error. Yo creo que el tema es que no siempre van a encontrar un docente abierto como lo estás planteando vos que sos, entonces por ahí quizás a lo mejor ahí ya esté el primer choque y esto sea no una cuestión cambia uno y el otro reacciona a ese cambio, sino que es un cambio en el cual nos vamos retroalimentando, no sé. Sí, y sí, lo que pasa que yo creo que de las buenas experiencias y los buenos ejemplos son válidos para imitar. Cuando vos ves que algo dio resultado y ese curso con el que todos tienen problemas, pero ella no. ¿Qué está pasando en esa hora? Que ahí no tienen problema. ¿Por qué a todos le va bien en esa hora? Entonces creo que, bueno, es decir, ¿qué es lo que cambia? Claro. Y empezar a tomar esos ejemplos. El tema es que obviamente tenemos que salirnos de la zona de confort. El docente tiene que cambiar esa mirada y decir, yo vengo a enseñar, yo vengo a que mis alumnos aprendan. Parece un juego de palabras. No, es que yo creo que es básico y eso de salir de la zona de confort es muy importante. Yo creo que todo aquel que quiera dedicarse a la docencia y para asentarse en una zona de confort y no salir de ella, yo diría que habría que repensarlo. Quizá a lo mejor ocurra a un docente, a lo mejor
más de la vieja escuela, a lo mejor donde ya hiciste tu periodo activo, diste todas tus energías y de golpe todo esto acá, todos estos cambios te están pidiendo salir de esa zona de confort que es tu forma de enseñar y demás. Pero cuando te encontrás con por ejemplo, un curso que no responde y demás, y ves que ese mismo curso está respondiendo con otros docentes, ahí es donde me parece que sí o sí tenés que moverte, levantarte y ahí sí salir de la zona de confort y pensar a ver qué se está haciendo de distinto como para lograr los mismos resultados. Y eso no siempre debe ser fácil de asumir, me parece, como persona, porque de alguna forma es como que tenés que salir a revisar lo que sabés. Sí, no. Aparte, mira, yo hace 26 años que trabajo el aprendizaje basado en proyectos y siempre tuve que dar cuenta de por qué enseñaba así. Claro. No estás enseñando los contenidos, fueron los cuestionamientos que me hacían, no trabajás con la carpeta, no vamos a hacer eso, yo tengo que enseñar esto, si no lo enseño... después entran a la universidad y no lo saben. Le digo, pero están entrando a la universidad y no lo saben. Y vos lo seguís enseñando igual. Entonces, inclusive eso, mira, una discusión que tuve con una docente, me dice, yo tengo que enseñar, no voy a decir el contenido para no hablar de la materia, pero yo esto lo tengo que enseñar porque llegan a la universidad y no lo saben. Claro. Y le digo, pero no lo saben. Entonces, vas a tener que modificar la manera en que lo enseñás. Lo va a tener que enseñar, pero lo va a tener que enseñar distinto. de otra forma. Hoy la abstracción les cuesta mucho a los chicos enseñar en el aire y la escuela secundaria está muy fragmentada en materias. Entonces ellos salen de lengua, historia, geografía, matemática, y es como que cierran una carpeta y tienen que abrir otra y nada tiene que ver con nada. Cuando nosotros trabajamos con proyectos, cada materia trabaja en base a ese proyecto y todo empieza a tener sentido para los chicos. De hecho, cuando hicimos el proyecto de los adoquines, mira, una anécdota, nosotros habíamos reemplazado la arena por el plástico, entonces hicimos análisis de costos. La arena era mucho más barata que el plástico, entonces digo, sí, no hay que descartar pensar en hacerlo con plástico. Y un alumno, que era uno de esos alumnos difíciles, repetidores y demás, me dice, pero profe, ¿cuánto entra en una lata de durazno? ¿Cuánto pesa una lata de durazno de arena y cuánto pesa una de plástico? Seguramente va a pesar mucho menos porque el plástico es más liviano. Entonces, esos razonamientos en un chico de segundo año, lo lográs cuando están metidos en lo que están haciendo, están comprometidos, se involucraron. Y es un aprendizaje que va mucho más allá del contenido. Te digo que aprendieron cosas de universidad. Nosotros terminamos trabajando con un ingeniero que nos enseñó a hacer ensayos, porque hicimos ensayos de compresión y demás, y aprendieron unidades de medida que las aprendían en quinto año, o cosas que aprendían y que se daban en la universidad, y las aprendieron. Y o sea, yo no seguí los contenidos de acuerdo a la edad. Todo por haber cambiado la forma en que se lo estabas proponiendo para aprender. Y por la motivación de ellos y el deseo de aprender. Creo que por ahí está la clave, es encender en ellos las ganas de aprender. Uh-huh. Y cuando vos tenés motivación y empieza a jugar la creatividad, la invención, las ganas, y lees, indagás, hacés, trabajás más horas de las que te imaginás. Últimas dos preguntas. Si pudieras cambiar solamente algo, una sola cosa del sistema educativo, ¿cuál sería el cambio más urgente que harías? El tema de los contenidos, del currículum. Que en realidad, a ver, yo creo que es una excusa el tema de los contenidos. Los docentes están muy rígidos en tener que cumplirlos y nunca nadie nos vino a controlar si los habíamos dado o no a todos. Yo creo que los contenidos son una guía para el docente, pero no tienen que atarse a los tiempos de los contenidos, sino que se tendrían que atar al tiempo de los chicos. Pero también otro cambio que es importante es que menos docentes estén más horas en las escuelas. O sea, perder esto del docente golondrina que va de una escuela a otra para
permanecer más horas en una institución y tener sentido de pertenencia y poder trabajar, al estar más horas con los chicos te permite trabajar de esta manera. Si vos los ves 2 horas, 4 horas, es muy poco. Y la última, ¿vos creés que todo este cambio que hay que hacer y viendo los resultados y demás, pero también siendo consciente de que uno tiene que plantearse esto con un sistema muy rígido, una burocracia, con un montón de gente que a lo mejor está pensando de otra forma totalmente distinta? ¿Vos creés que estos cambios van a ser posibles en un corto plazo? Mira, yo hace 26 años que trabajo de esta manera y todavía hoy cuesta. Es muy difícil cambiar la estructura de la escuela como está armada, pero creo que la transformación viene de abajo para arriba y la tenemos que hacer los docentes en las aulas. Cuando el método funciona, cuando los chicos aprenden, es muy difícil, digamos, es muy raro que te cuestionen, todo lo contrario. De hecho, hoy yo empiezo a disfrutar los frutos de remarla durante 26 años. Hoy empiezo a ser reconocida y me llaman para dar charlas y contar mi experiencia, pero es difícil y es un cambio lento. El tema es que el que tiene que hacer el cambio es el docente y lo tiene que hacer en el aula. Yo no tengo duda cuando uno encara este tipo de charlas en que siempre a alguien le van a llegar y le puede resultar inspirador. En este caso me parece que sobradamente lo hemos logrado, porque si no le llegamos al público en general, que no está involucrado directamente con esto como protagonista, pero seguramente algún docente o algún alumno también que estaba esperando oír un discurso distinto, seguramente este mensaje le ha llegado. ¿Te quedó alguna cosa? No, solamente desafiar a todos los docentes a que se animen a cambiar, a incursionar en estas nuevas formas, que no son las únicas, hay muchas estrategias diferentes, nuevas, pero que uno termina llegando al aula con ganas de encontrarse con sus estudiantes, con ganas de trabajar, nos cambia a nosotros también, así que se animen al cambio, que se salgan de la zona de confort, que se amiguen con la incertidumbre de no tener toda la carpeta armada, de no saber lo que los chicos le van a preguntar, pero que vale la pena y que lo hagan. Bueno, como cada vez que nos vemos, cada tanto, ha sido un gusto estar con vos y más una cuestión como esta que creo que tenés tantas cosas para aportar. Así que muchísimas gracias, May. No, gracias a vos. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy, pero muy interesantes.